Granjero millonario busca empleada y conoce a la mujer que transformará su vida para siempre. La noticia corrió como pólvora en el pequeño pueblo de San Cayetano. Lucas Mendoza, el famoso agricultor que había convertido su modesta granja en un imperio de productos orgánicos, necesitaba una empleada. Millonario busca ayuda, se leía en el periódico local y las mujeres del pueblo emocionadas empezaron a hacer planes. Imaginen ser parte de su mundo, murmullaban, soñando con la lujosa mansión que se alzaba en lo alto, donde las luces siempre brillaban y las risas parecían no tener fin. Sin embargo, nadie sabía del vacío que acechaba en el corazón de Lucas. Esa sonrisa deslumbrante que mostraba a los medios ocultaba noches de insomnio, donde la soledad era su única compañía. Cuando Sofía García llegó a la granja de Lucas, traía consigo un aura de esperanza, pero también un pasado que la perseguía. Era una joven madre soltera, luchando por salir adelante tras haber perdido su trabajo. Su llegada fue improvisada, como un rayo que corta el cielo de una tormenta. Con su cabello rebelde al viento y una mirada decidida, se presentó a Lucas justo cuando él enfrentaba otro día de rutina desgastante. Ella era todo lo que él no había esperado, carismática, fuerte y con sueños que vibraban en su voz. «Solo necesito un trabajo», dijo, mientras atravesaba el umbral de la granja que había sido su refugio y su prisión. Pero la llegada de Sofía no solo encendió una chispa en el corazón de Lucas, también desató la ira de su ex socio, Javier. El resentimiento de Javier era como un veneno que lo consumía por dentro. «¿Qué? ¿Una madre soltera haciéndole sombra a mi proyecto?», pensaba, mientras planeaba cómo arruinar la reputación de Lucas. La tensión se palpaba en el aire, estaba en los susurros de los vecinos y en las miradas de desaprobación que seguían cada paso de Sofía en la granja. A medida que Lucas y Sofía comenzaban a conocerse, sus vidas se entrelazaban en un danza de inseguridades y anhelos ocultos. Lucas luchaba contra el peso de su éxito, sintiendo que cada euro ganado era un ladrillo más en la muralla que lo aislaba. Temía abrir su corazón nuevamente, especialmente a alguien con tantos desafíos. Por otro lado, Sofía llevaba un secreto latente en su pecho, como un puñal que, si se descubría, podría deshacer lo que estaban construyendo juntos. Fue entonces cuando, en medio de una tormenta imprevista que arrasaba los campos, Lucas recibió un mensaje anónimo que heló su sangre. «Javier está más cerca de lo que crees y tiene un plan para destruirte». El aire enrarecido del granero se tornó espeso, como si el mismo lugar respirara el miedo que se había apoderado de él. Podrían unirse para desentrañar esta amenaza o sus propios fantasmas los separarían en el momento más crucial. La oscuridad acechaba y así, el nuevo peligro se cernía como un manto sombrío sobre su creciente conexión. Y antes de continuar con esta increíble historia, tengo que hacerle una importante advertencia. Muchos suscriptores han informado de que YouTube ha eliminado sus suscripciones sin previo aviso. Echa un vistazo rápido al botón rojo de abajo para asegurarte de que sigues suscrito al canal. No quiero que te pierdas ningún contenido exclusivo. Y ya que estás ahí, deja ese poderoso como que me ayuda mucho con el algoritmo. Y cuéntame en los comentarios, ¿desde qué ciudad lo estás viendo? Me encanta conocer a toda la gente increíble que forma parte de esta comunidad. Tu participación marca la diferencia, interactuemos. El aire del granero se volvía denso, cada bocanada de aire se sentía como un trago amargo. Lucas miró el mensaje en su teléfono, las palabras retumbando en su cabeza como una campana de alarma. «Javier está más cerca de lo que crees y tiene un plan para destruirte». Su corazón latía con una mezcla de temor y rabia. Era posible que su ex socio, consumido por la envidia, pudiera ser una amenaza tan grande. Un sudor frío le recorrió la espalda. Sofía, que hasta ese momento había estado organizando un par de cajas de verduras, sintió el cambio en la atmósfera. Se acercó a Lucas, su mirada llena de preocupación. «¿Qué te sucede?», preguntó, pero él no podía responderle. Estaba atrapado en sus propios pensamientos. En ese instante, la puerta del granero se abrió de golpe. Javier entró y irrumpe como un rayo de tormenta. «Lucas», gritó con una sonrisa fría que helaría el corazón de cualquiera, «sabías que la gente habla. Están diciendo que ahora tienes un ayudante, una madre soltera, ¿verdad?». El nudo en el estómago de Lucas se apretó. «No estás aquí para hacer amigos, Javier», respondió, intentando mantener la calma. Pero su voz temblaba. «Sofía, cierto, puedes quedarte, pero no olvides quién es el verdadero dueño de este lugar», dijo lanzando una mirada despectiva. Era como si un volcán estuviera a punto de erupcionar. Pero lo que sucedió a continuación fue aún más inesperado. Un estruendo resonó fuera del granero, todos los ojos se volvieron hacia la ventana. Desde el campo una nube de humo negra se elevaba oscureciendo el cielo. «El granero», gritó Sofía y sin pensarlo salió corriendo hacia la puerta.
Lucas la siguió, su corazón retumbando en su pecho. A medida que llegaban al exterior, la escena era caótica. Los vecinos se reunieron, algunos con extintores, otros con cubos de agua. Pero lo que más les sorprendió fue el vehículo negro que estaba estacionado cerca, con una figura encapuchada que observaba desde la distancia. La figura desapareció entre las sombras de la noche antes de que Lucas pudiera alcanzar a ver su rostro. De repente una voz familiar surgió detrás de él. «Lucas, por favor, escúchame». Era Javier, pálido y tembloroso. «No fui yo, no puedo creer que esto esté pasando». Pero la incredulidad no era una respuesta aceptable. La magnitud del fuego aumentaba y entre el caos algo resonaba en el fondo. Sofía observó a su alrededor y un destello de reconocimiento iluminó su rostro. «Esa no es una simple coincidencia», gritó. «El fuego no fue un accidente». La tensión se cortó con un cuchillo. La multitud murmuraba en confusión y las miradas se mezclaron entre la sospecha y el miedo. «¿Qué sabes de esto, Sofía?», preguntó Lucas, atrapado entre la incredulidad y la necesidad de protección. «Lucas, hay algo que no te he contado». Su voz temblaba, un secreto se cosía en su interior. «Mi exmarido, él está involucrado. Está intentando arruinarme y a ti por la custodia de mi hija». El sonido de un nuevo crujido interrumpió la conversación. El granero, su refugio, se iluminó con un brillo infernal. La escena parecía sacada de una pesadilla. Lucas sintió que el mundo se desmoronaba a su alrededor. ¿Y si todo lo que creía saber sobre Sofía era solo una ilusión construida sobre mentiras? Entonces, como una llama que consume todo a su paso, la verdad se acercaba, dejando cenizas de confianza. La situación se había convertido en un juego peligroso. Mientras el fuego iluminaba sus rostros, una oscura verdad comenzaba a revelarse. Todo lo que habían construido estaba a punto de ser consumido, y la pregunta resonaba con fuerza. ¿Podrían sobrevivir a este infierno juntos o su pasado los separaría definitivamente? La noche se cerraba sobre ellos, dejando atrás una atmósfera tensa que prometía cambios drásticos. ¿Qué secretos más acechaban en la penumbra de sus vidas? La noche parecía gritar, el granero ardía como una antorcha infernal. Lucas sintió que su mundo se desmoronaba a su alrededor. ¿Cómo pudo pasar esto?, se decía. La angustia se apoderaba de él mientras miraba a Sofía, cuyos ojos reflejaban una mezcla de miedo y determinación. «Sofía, necesitamos investigar. ¿Conoces a alguien que pueda ayudarnos?», decía, tratando de encontrar un rayo de esperanza. Pero, mientras los vecinos luchaban por apagar el fuego, un estruendo resonó desde la parte trasera del granero. Sofía se giró de inmediato. «Lucas, espera», gritó y corrió hacia el sonido, dejando a Lucas momentáneamente paralizado por las llamas y el caos que lo rodeaba. Justo cuando parecía que lo peor estaba por venir, un grito desgarrador rompió la oscuridad. Era una voz familiar. «¡Mamá!», gritó una niña pequeña. Lucas sintió un golpe feroz en el pecho. «Es mi hija», pensó mientras una ola de pánico lo invadía. Pero cuando se giró, no era su pequeña la que aparecía, sino Clarita, la hija de Sofía, quien había llegado con su exmarido, el hombre que había causado tanta angustia en la vida de Sofía. «Tú no deberías estar aquí», exclamó Sofía corriendo hacia su hija, pero el rostro de su exmarido, marcado por la desesperación, lo decía todo. «Ella no está a salvo si sigues aquí, Sofía», gritó. Sus palabras dispararon en el aire como balas. Sofía se detuvo en seco, el color se drenó de su rostro. «¿Qué quieres decir?», preguntó, la voz temblando. La última chispa de esperanza le ardía en el pecho. «Esto fue un aviso», replicó el exmarido, incapaz de ocultar la locura en su mirada. «Sabes que no puedo dejar que te quedes con ella, tú no eres una madre digna». Con eso, el hombre sacó un dispositivo de su bolsillo, una especie de control remoto. Una explosión ensordecedora resonó detrás de ellos. Lucas giró la cabeza justo a tiempo para ver cómo otro silo al borde del granero estallaba en llamas. El fuego iluminó el rostro de Clarita, que estaba atónita, y el caos se intensificó. Los gritos de los vecinos se mezclaban con las llamas que devoraban la noche. «Mamá, tengo miedo», chilló Clarita mientras su madre se lanzaba hacia ella. Lucas, sintiendo que el tiempo se deslizaba entre sus dedos, dio un paso al frente, enfrentando al exmarido con la determinación de un león. «Apártate de ella», pero en ese instante todo dio un giro inesperado. Sofía, temblando de rabia y amor, se interpuso entre su hija y el hombre. «No más, esto termina aquí». Su voz era fuerte, una revelación de quien realmente era. Lucas no podía creer lo que veía, aquel era el momento de verdad. Sofía levantó las manos y Lucas se acercó rápidamente, el deseo de protegerlas se apoderaba de él. Pero lo que sucedió a continuación fue aún más impactante. Sofía, en un giro dramático, se volvió hacia Lucas con lágrimas en los ojos. «Lucas, hay algo que necesitas saber. Yo no soy quien crees».
La granja no solo es mi trabajo, es mi salvación, y mi pasado no me deja en paz. Soy parte de un intercambio mucho más grande. Lucas sintió que el mundo se desvanecía a su alrededor. ¿Qué estás diciendo, Sofía? ¿De qué intercambio hablas? Antes de que pudiera obtener respuesta, el exmarido presionó el botón del dispositivo y una sombra oscura se alzó desde el fondo del campo. Un grupo de figuras encapuchadas se materializó, dirigiéndose directamente hacia ellos. Lucas no podía creer lo que estaba viendo. ¿Quiénes son ellos? El corazón le latía con fuerza, buscando respuestas que parecían cada vez más esquivas. En ese momento, una idea aterradora lo invadió. Tal vez el fuego no era el único peligro que enfrentaban esa noche. El verdadero juego apenas empezaba, y todo lo que había creído conocer sobre Sofía, sobre su amor, podía ser una fachada para un secreto mucho más oscuro. La esencia del peligro se cernía, y la pregunta era clara: ¿podrían sobrevivir a este nuevo desafío juntos? ¿O lo que había comenzado como una prometedora salvación se convertiría en su más oscuro destino? El sonido de la explosión retumbó en el aire con un eco terrorífico. Las llamas se alzaron como serpientes ardientes, devorando cada rincón del granero mientras la multitud gritaba y corría. Lucas sintió el impulso de salvar a Sofía y a Clarita, pero el caos lo envolvía, las sombras se alargaban y las figuras enigmáticas avanzaban lentamente, y su corazón latía con fuerza. Sofía, con lágrimas en los ojos, no podía apartar la mirada de su hija. Clarita, gritó extendiendo los brazos, pero el rostro de su exmarido estaba retorcido por la locura. Sofía, no lo hagas, ellos son, pero sus palabras se perdieron en el estruendo del fuego. Lucas tomó a Sofía del brazo, arrastrándola hacia hábitat donde las llamas no los alcanzaran. Hay que irnos, exclamó, pero ella no se movía. Sus ojos buscaban respuestas que no estaban allí. ¿Qué sabías de esto? ¿Quiénes son esas personas? Lucas, no tengo tiempo, dijo ella, su voz temblando. Sus labios temblaron y un nudo se formó en su garganta. No puedo perder a Clarita. En ese momento, el grupo encapuchado se acercó más. La oscuridad que los envolvía parecía palpitar, como si tuvieran vida propia. Lucas trató de mantenerse firme, pero un escalofrío recorrió su columna vertebral. Sofía, dime qué está pasando. Ellos, empezó ella, pero la voz se le quebró ahogada por el llanto, son de la organización a la que mi exmarido está vinculado. No solo se trata de nosotros, hay algo mucho más grande en juego. Antes de que pudiera procesar sus palabras, un hombre encapuchado dio un paso al frente. La multitud retrocedía, los murmullos se intensificaban como un murmullo de advertencia. Sofía, gritó él con un tono frío y commanding retumbando en sus oídos. La horca está más cerca de lo que crees, tu juego ha terminado. La revelación se hizo palpable, como un fogonazo de luz que iluminó la oscura verdad. Lucas sintió que el mundo se desmoronaba. ¿Qué juego? ¿Qué significa esto? Exigió, su confianza ahora tambaleándose como un árbol en un vendaval. Luego, el hombre en la capucha hizo un gesto brusco y el silencio reinó por un instante. Has sido un peón en una partida mucho mayor, Sofía. Desde que llegaste a la granja hemos estado muy atentos a cada paso tuyo. No solo eres madre. Eres la pieza clave en algo que ni siquiera comprendes. Las palabras cortaron como cristal afilado. Sofía se tambaleó hacia atrás, sus ojos desbordando confusión y terror. No, no puede ser. Lucas la agarró, su mirada entre el horror y la incapacidad de asimilar lo que se estaba revelando. Los productos que llevas, la granja. Todo está relacionado, continuó el encapuchado acercándose. Todo ha sido un plan maestro y tú, Sofía, has jugado tu papel sin saberlo. La multitud a su alrededor se aglomeraba, sus rostros marcados por el miedo y la incredulidad. La situación estallaba como un globo lleno de aire a punto de reventar. ¿Cómo es posible? No, esto no puede estar pasando, exclamó Sofía, ahora bañada en lágrimas. Porque tu exmarido no es solo un hombre desesperado, dijo el encapuchado, revelando una carta de juego de un grupo internacional. Él es un agente y lo que más quiere es a tu hija, no para el amor sino para el control. Lucas sintió que el aire le faltaba, su mundo se quebraba, no puedo creerlo. Clarita, aún asustada, se acercaba a su madre con un pánico palpable. «Mamá, ¿qué está pasando?», preguntó con la voz entrecortada, pero aquel suspenso era espeso como el humo que llenaba el aire. «Apártalos de ella», gritó Lucas enfrentándose al encapuchado. Pero en un movimiento calculado, el extraño sacó un dispositivo del bolsillo y lo sostuvo hacia ellos. «La verdad es que, si no cooperas, los dejaré a todos arder». La tensión se palpaba. Lucas miró a Sofía, que ya no era solo la mujer que necesitaba, sino también la madre que arrastraba consigo un secreto que podía destruir sus vidas.
Sofía, tenemos que salir de aquí, pero necesitamos un plan. La granja, el fuego, esto no es el final. Un rugido estrepitoso resonó y en un instante todo se oscureció. Lucas sabía que tenían que darse prisa, el tiempo se les acababa. El verdadero peligro estaba a punto de desatarse y su conexión ahora era más frágil que nunca. Mientras las llamas seguían devorando la granja, el encapuchado sonrió y en sus ojos había una chispa de desafío. La partida apenas empieza, Sofía. En ese segundo, un trueno resonó y la tormenta se desató. La oscuridad se acercaba y una certeza aterradora se cernía sobre ellos. Lo que habían creído era solo la punta del iceberg. La verdad, devastadora y despiadada, aún estaba por revelarse. ¿Sobrevivirían al juego del que Sofía era el peón más importante? La explosión sonó como un concepto aterrador desterrando la calma. Las llamas devoraban el granero, girando como serpientes enfurecidas. Lucas miraba a Sofía, la angustia dibujando líneas profundas en su rostro. ¿Qué vamos a hacer?, gritó, mientras las sombras de los encapuchados se acercaban, como buitres esperando comida. Todo parecía colapsar. Clarita estaba confundida, asustada, llamando a su madre. El caos se aferraba al aire pesado e incendiado que respiraban. Lucas, tenemos que sacar a Clarita de aquí, dijo Sofía, su voz temblando. Pero antes de que pudiera hacer algo, un silbido cortante resonó tras ellos. Un estallido de humo se alzó en un rincón del granero. La atmósfera se tornó densa y oscura. Sofía, corre, le gritó Lucas mientras trataba de mantenerla tranquila, pero el encapuchado comenzó a moverse, agitando su mano con una sonrisa que helaba la sangre. No tan rápido, madre. Y en un giro casi mecánico, otros encapuchados se movieron hacia ellos, empujando a la multitud de vecinos hacia atrás. Detente, por favor, imploró Sofía, mirando a todos los que podían ayudarla. Eran los mismos que habían sido sus aliados. Esto no tiene que terminar así. Pero en ese momento, el ruido de una sirena comenzó a sonar. La policía. La tensión se rompió como un cristal y la multitud empezó a murmurar. ¿Quién los llamó?, preguntó una mujer, y Lucas pudo ver en sus ojos el miedo real. Era un miedo palpable y lo sentía como un nudo en su garganta. ¿Quién más podría ser?, respondió uno de los encapuchados, su voz resonando como una amenaza. Su tiempo se ha agotado, Sofía. Sus palabras eran veneno, impregnando el aire. Pero antes de que Lucas pudiera moverse, una fría ráfaga sopló y apagó casi toda la luz de las llamas en un instante. De repente, el encapuchado que había hablado hizo un gesto. Una sombra se deslizó entre ellos, ocultándose como un felino en la oscuridad. Lucas dio un paso hacia adelante, impulsado por un impulso protector. ¿Qué estás haciendo?, preguntó, sintiendo que todo era un juego en el que todos giraban alrededor de ese oscuro secreto. Eres más importante de lo que crees, Sofía, murmuró el encapuchado, acercándose de nuevo. De hecho, estás en el centro de algo mucho más complicado. Era un giro inesperado. El fuego no fue solo un aviso, fue un mensaje, continuó. Eres el resultado de un plan. Y de un legado. Las palabras se deslizaron por la mente de Lucas, revueltas y confusas. ¿Qué legado? ¿De qué hablas? En la confusión, Sofía empezó a temblar, el color se drenaba de su rostro, sus ojos se abrieron con miedo. Mi padre, él estaba detrás de esto, un antiguo jugador en este juego. Lucas se quedó mudo. ¿Tu padre?, preguntó, su incredulidad rompiendo la atmósfera de caos. ¿Cómo podía ser? Nunca lo mencionaste. No lo sabía, contestó Sofía, su voz subiendo como un hilo deshilachado. Pero él era parte de esto. Todo lo que ha pasado, mi llegada a la granja, incluso tú, no es casualidad, todo está conectado. Un silencio pesado cayeron como plomo. Los murmullos de la multitud se apaciguaron, todos estaban en suspenso, atrapados entre la ignorancia y la verdad que se tambaleaba frente a ellos. Clarita se aferraba a su madre confundida, pero la tensión entre Sofía y el encapuchado crecía como una tormenta en el horizonte. De repente, el encapuchado sonrió y en un movimiento rápido, sacó un dispositivo de su bolsillo. Te lo diré de una sola vez, Sofía, tu padre ha estado vigilándote, y no solo quiere que sigas en este juego, sino que asumas su puesto. Eres la heredera de un legado oscuro. Y se quedó en silencio un momento, como una pausa antes de la tormenta. Él no quiere solo controlarte, te necesita como parte vital de su plan. El corazón de Lucas se aceleró. Eres un peón. ¿No eres la madre que siempre nos dijiste que eres? Sofía sintió el impacto como un golpe. No, Lucas, esto no es lo que parece. No elegí esto, no sé cómo encajarlo. Y en ese instante su mundo se tambaleaba. La sombra se cernió sobre ellos, el encapuchado hizo un movimiento que silenció todos los pensamientos y el ambiente se volvió irrespirable. No tienes elección, Sofía. Tienes que unirte a mí y a tu padre, o este fuego no será nada comparado con lo que vendrá. Era un ultimátum, y Lucas sintió que se le escurría la tierra bajo los pies. La verdad arrasaba como un huracán. ¿Qué haría Sofía?
Se uniría a su padre, quien había tejido un hilo oscuro a su alrededor. El encapuchado sonrió, la oscuridad de su presencia arrastrando a Lucas en un abismo de incertidumbre. Todo lo que creía saber, todo en lo que había confiado, ahora parecía un espejismo. La mirada de Sofía lo decía todo. La conocía realmente. El fuego rugía detrás de ellos, pero ahora lucía como una antorcha insignificante ante el nuevo pavor que se cernía. La noche se cerraba y el camino se bifurcaba entre la verdad y las mentiras. Lucas sentía el tiempo desvanecerse, con solo una pregunta resonando en su mente. ¿Podrían salir de esto juntos, o el legado de Sofía sería su condena? La explosión sonó como un trueno y las llamas danzaban locas, devorando el granero. Lucas sentía el pulso acelerado mientras miraba a Sofía. ¿Qué vamos a hacer?, gritó, la desesperación retumbando en su voz mientras las sombras de los encapuchados se acercaban lentamente. La escena era caótica, el aire se llenaba de humo y pánico. Era como si el tiempo mismo se detuviera y todo lo que conocían estuviera desmoronándose. Sofía, con lágrimas en los ojos, se dio vuelta, su rostro pálido como la luna. «Lucas, no podemos quedarnos aquí», exclamó estirando su mano hacia su hija Clarita, que temblaba de miedo. El encapuchado sonrió, una sonrisa helada que despedía un aire ominoso. «Eres más importante de lo que crees, Sofía, y esa niña también». Clarita se aferró a su madre buscando protección en medio del caos. «Mamá, tengo miedo», susurró su voz quebrada. El encapuchado, al ver la conexión entre madre e hija, dio un paso adelante. «Todo esto no es un juego y tú lo sabes. No entiendo». «¿Qué quieres decir?». Las palabras de Sofía salieron como una súplica. La presión en el pecho de Lucas creció. «Sofía, por favor, ¿quién es tu padre realmente?». Un estallido que resonó detrás de ellos hizo que todos se giraran. Lucas sintió que el suelo temblaba. Antes de que pudiera asimilar la situación, un segundo encapuchado apareció al lado del primero. «La verdad tiene su precio, y hoy lo vas a pagar». Las palabras de este nuevo encapuchado sonaron como un eco en el aire pesado. «El fuego que arde no es solo un aviso, es algo más. Eres parte de un legado, Sofía. Tu padre está involucrado en algo que va más allá de ti». La sombra de la segunda figura se alzó. Lucas sintió que el terror se apoderaba de él. ¿Qué hiciste?», preguntó Sofía, el miedo en su voz palpable. Entonces el encapuchado sacó un dispositivo del bolsillo y en un instante todos los ojos se fijaron en su mano. La luz del dispositivo parpadeaba y de repente una pantalla holográfica emergió de él, mostrando imágenes desenfrenadas de un complejo, con tanques y hombres en traje, rodeados de cajas llenas de productos. «Estos son tus productos. Tu legado orgánico no es solo una granja, es un juego de poder que involucra a tu padre y a un cartel internacional». Lucas sintió que su estómago se retorcía. La verdad que temía lo abrumaba. «No, no puede ser», gritó Sofía, el horror grabándose en su rostro. Las palabras retumbaban mientras Clarita lloraba, ya incapaz de comprender. La multitud murmullaba, los rostros de incredulidad, pero, en el fondo, un destello de temor. «Lo sabíamos desde el principio», continuó el encapuchado. «Eres la pieza que hemos estado buscando, la conexión entre tu padre y el cartel. Este legado no es solo tuyo. Eres parte de un plan mucho más oscuro. Te hemos estado observando y el fuego solo fue una advertencia de lo que vendrá si no te unes a nosotros». El aire se volvió denso, la revelación golpeó a Lucas como un balde de agua fría. «¿Qué va a pasar ahora?», preguntó la voz de Sofía temblando. No puedo esto. Lucas, ayúdame». Pero antes de que él pudiera responder, otro grito desgarrador cortó la atmósfera. Clarita, con miedo, se soltó de Sofía y dio 2 pasos hacia atrás. Lucas intentó alcanzarla, pero en ese momento, las llamas que abrazaban la parte trasera del granero rugieron, como si el mismo lugar estuviera vivo y furioso. La figura encapuchada hizo un gesto, y como si fuera un trueno, un relámpago ilumina el cielo, y al mismo tiempo, una serie de explosiones comenzaron a estallar alrededor de ellos. «¡Salgan de aquí, ahora!», gritó Lucas, el dolor en el pecho de Sofía resonando a través de él. De pronto, el encapuchado que había estado hablando con ellos retiró su capucha y en un instante, la realidad se sacudió como un terremoto. «Soy tu padre, Sofía», exclamó, su rostro pálido y marcado por la angustia. La multitud quedó en silencio en un choque absoluto. «Todo lo que has vivido ha sido parte de mi plan. La granja, el fuego, esto no ha hecho más que comenzar». La revelación se deslizó como una noche sin luna. Lucas sintió que el aire se le cortaba y el mundo giraba a su alrededor. No podía ser verdad. Sofía quedó paralizada, incomprensiblemente asustada, mientras los murmullos de la multitud se convertían en un zumbido ensordecedor. La conexión que pensaba que tenían ahora se desvanecía, su realidad distorsionada por la traición y el dolor. «¿Por qué, papá?», preguntó Sofía, la voz quebrada en la confusión y el desasosiego. Era el momento que cambiaría todo.
Lucas, lleno de incertidumbre, se quedó helado. La verdad se alzaba frente a ellos como un monstruo. La granja, su refugio, ahora se convertía en una prisión. La pregunta que se desbordaba en su mente era clara. ¿Podrían lograr salir de esta encrucijada, o caerían en un legado que jamás eligieron, arrastrados por la tormenta que se cernía sobre ellos? Mientras las llamas continuaban rugiendo, la respuesta permanecía en la penumbra, esperando ser revelada. La explosión sonó como un trueno y las llamas danzaban locas, devorando el granero. Lucas sentía su pulso acelerado mientras miraba a Sofía. «¿Qué vamos a hacer?», gritó, la desesperación retumbando en su voz mientras las sombras de los encapuchados se acercaban lentamente. La escena era caótica, el aire se llenaba de humo y pánico. Era como si el tiempo mismo se detuviera y todo lo que conocían estuviera desmoronándose. Sofía, con lágrimas en los ojos, se dio vuelta, su rostro pálido como la luna. «Lucas, no podemos quedarnos aquí», exclamó, estirando su mano hacia su hija, Clarita, que temblaba de miedo. El encapuchado sonrió, una sonrisa helada que desprendía un aire ominoso. «Eres más importante de lo que crees, Sofía, y esa niña también». Clarita se aferró a su madre, buscando protección en medio del caos. «Mamá, tengo miedo», susurró su voz quebrada. El encapuchado, al ver la conexión entre madre e hija, dio un paso adelante. «Todo esto no es un juego y tú lo sabes». No entiendo, ¿qué quieres decir?». Las palabras de Sofía salieron como una súplica. La presión en el pecho de Lucas creció. «Sofía, por favor, ¿quién es tu padre realmente?». Un estallido que resonó detrás de ellos hizo que todos se giraran. Lucas sintió que el suelo temblaba. Antes de que pudiera asimilar la situación, un segundo encapuchado apareció al lado del primero. «La verdad tiene su precio, y hoy lo vas a pagar». Las palabras de este nuevo encapuchado sonaron como un eco en el aire pesado. «El fuego que arde no es solo un aviso, es algo más. Eres parte de un legado, Sofía. Tu padre está involucrado en algo que va más allá de ti». La sombra de la segunda figura se alzó. Lucas sintió que el terror se apoderaba de él. «¿Qué hiciste?», preguntó Sofía, el miedo en su voz palpable. Entonces el encapuchado sacó un dispositivo del bolsillo y en un instante una pantalla holográfica emergió de él, mostrando imágenes desenfrenadas de un complejo, con tanques y hombres en traje, rodeados de cajas llenas de productos. «Estos son tus productos. Tu legado orgánico no es solo una granja, es un juego de poder que involucra a tu padre y a un cartel internacional». Lucas sintió que su estómago se retorcía. La verdad que temía lo abrumaba. «No, no puede ser», gritó Sofía, el horror grabándose en su rostro. Las palabras retumbaban mientras Clarita lloraba, incapaz de comprender. La multitud murmullaba, los rostros de incredulidad mezclados con el pánico. «Lo sabíamos desde el principio», continuó el encapuchado. «Eres la pieza que hemos estado buscando, la conexión entre tu padre y el cartel. Este legado no es solo tuyo. Eres parte de un plan mucho más oscuro. Te hemos estado observando y el fuego solo fue una advertencia de lo que vendrá si no te unes a nosotros». El aire se volvió denso, la revelación golpeó a Lucas como un balde de agua fría. «¿Qué va a pasar ahora?», preguntó, la voz de Sofía temblando. «No puedo esto. Lucas, ayúdame». Pero antes de que él pudiera responder, un grito desgarrador cortó la atmósfera. Clarita, asustada, se soltó de su madre y dio 2 pasos hacia atrás. Lucas intentó alcanzarla, pero las llamas que abrazaban la parte trasera del granero rugieron como si el lugar estuviera vivo y furioso. En un instante algo cambió. Una luz intensa iluminó el cielo y de repente un helicóptero sobrevoló la escena. La multitud se detuvo, confundida. Las luces del helicóptero apuntaron directamente hacia ellos y de la máquina descendió una cuerda. «Suban rápido», gritó una voz desde arriba. Era un agente y la escena se volvió surrealista. «¿Quién eres?», preguntó Lucas, atónito. «Soy parte de la organización que ha estado siguiéndolos a todos». «No hay tiempo. Lo que está en juego es mucho más grande de lo que piensan». Sofía lo miró, sus ojos llenos de incertidumbre. «¿Qué significa eso? Tu padre no es lo que crees, es un traidor a su propia causa. Planeaba destruir el legado que tienes que llevar, pero no te preocupes, estoy aquí para protegerte a ti y a tu hija». En ese momento, una explosión detrás de ellos hizo que todos retrocedieran. El granero se desplomó y las llamas comenzaron a envolver el área. «Ahora, sin más preguntas, suban», la voz de la gente sonaba urgente, casi desesperada. Lucas se giró a Sofía. «¿Qué hacemos? Debemos confiar en él», dijo Sofía, el miedo dando paso a una determinación feroz. Las llamas estallaban a su alrededor. Lucas tomó la mano de Sofía y la de Clarita, y juntos comenzaron a correr hacia la cuerda, mientras el helicóptero giraba suavemente en el aire. Pero justo cuando estaban a punto de alcanzar la cuerda, un estruendo impactante sonó, todo se detuvo. Sofía se volvió, el horror pintado en su rostro. Ella había visto algo. «No puede ser».
El encapuchado, gritó. En un instante el primer encapuchado se lanzó hacia ella. Sofía, no lo hagas, eres parte de esto, no puedes escapar de tu destino. Sus palabras resonaban con un eco ominoso, llenando el aire con una fea verdad. Lucas empujó a Sofía. Déjanos en paz. Gritó y las llamas lo abrazaban, pero se sentía invencible. El encapuchado sonrió, pero había algo en su mirada que dejó helados a todos. ¿De verdad piensas que puedes escapar? Esta es solo la primera fase. La verdadera batalla comienza ahora. Mientras las llamas estallaban alrededor de ellos, la verdad se hizo un eco en la mente de Lucas. ¿Qué significado tenía todo esto? ¿Podrían realmente escapar del legado que parecía consumirlos? Mientras corrían hacia el helicóptero, una nueva pregunta quedó suspendida en el aire. ¿Qué o quiénes eran realmente y qué secretos aún estaban por revelarse en medio de la tormenta? El sonido del helicóptero se entremezclaba con los gritos y el crujir de la madera ardiendo. Lucas tiró de Sofía y Clarita hacia el cielo, luchando contra el horror que los rodeaba. «¡Rápido!», gritó mientras apretaba la mano de Sofía con fuerza. Pero el encapuchado, ya muy cerca, no iba a dejar que se escaparan tan fácilmente. «Sofía», la voz resonó como un trueno en su mente. «Tienes que aceptar tu destino, no puedes huir de lo que eres». Sus palabras tenían un veneno que llenaba el aire, cada sílaba arrastrando una oscuridad profunda. Lucas sintió que el tiempo se estiraba, como si cada segundo pesara más que una eternidad. Cuando estaban a punto de agarrar la cuerda, una explosión repentina interrumpió todo. El suelo tembló bajo ellos y el granero se desmoronó. Era como si el mundo mismo estuviera colapsando. El aire se llenó de tierra y humo. Lucas miró a su alrededor buscando a Sofía y la vio tambalearse. «Sofía», gritó desesperado, con el aliento entrecortado. Algo no estaba bien, las sombras se alzaban y el encapuchado sonrió, una sonrisa fría, calculadora. Su mirada brillaba con una intensidad aterradora. «Tienes un legado que cumplir y no puedo dejar que te vayas», dijo, su voz un susurro helado como el aire que los rodeaba. «No». Sofía retrocedió, su rostro pálido, completamente devastada. Las llamas danzaban a su alrededor como demonios reclamando sus almas. «Tú no puedes decidir por mí». En un instante, a Lucas se le detuvo el corazón. ¿Qué estaba pasando en la mente de Sofía? El encapuchado extendió su mano hacia Sofía. «Dame tu respuesta y todo esto terminará. Solo tienes que unirte a él». Pero antes de que pudiera continuar, el ruido de la multitud y las explosiones se tornaron demasiado ensordecedores. En ese momento crítico, la revelación llegó como un rayo. Un grito de angustia se elevó. Era Clarita, mamá. La pequeña había visto algo, su cara reflejando el horror antes de que se desvaneciera. Fue en ese instante que todo se detuvo. Sofía se giró, el tiempo pareció congelarse. Un estruendo y de las sombras una figura apareció. Era su exmarido desbordando con furia y pánico. «Sofía», gritó, «no te unas a ellos, ellos son los verdaderos enemigos». Lucas sintió un escalofrío recorrer su columna vertebral. La confusión reinaba, pero en el fondo había una verdad olvidada que comenzaba a emerger. El encapuchado arqueó una ceja, intrigado. «¿Así que has venido a protegerla, Andrés?» La tensión en el aire era palpable. Las miradas chocaron como fuegos artificiales en la oscuridad. Sofía, entre angustia y escepticismo, parecía desmoronarse y al mismo tiempo reafirmarse a sí misma. Andrés, el exmarido, dio un paso adelante y su rostro mostró un extraño matiz de desafío. «Eres el verdadero traidor», gritó. «Tu padre nunca te ha abandonado, Sofía, él ha estado en todo esto desde el principio». El giro fue devastador. Lucas sintió que el suelo cedía bajo sus pies. «¿Qué estás diciendo?». La incredulidad llenaba su voz y en sus ojos había un brillo de miedo. «El padre de Sofía, un traidor». Sofía se giró, su mundo hecho añicos. «Eso no puede ser verdad, no puede, tú estás mintiendo». Pero la verdad estaba en el aire, pesada y oscura. El encapuchado sonrió al ver la confusión. «El legado de tu padre es más peligroso de lo que pensabas, Sofía, y a menos que lo abraces, todos estamos condenados». Una bomba de emociones estalló en su pecho. Las sombras se arremolinaban, el fuego rugía por ejemplo de envidia, y el horror anecdótico de lo que ellos eran incompatibles historias. Lucas miraba a Sofía, intentando descifrar su dolor. ¿Podría ser que toda esa conexión, todo ese amor se basara en un engaño? Fue un instante, uno solo, pero el impacto sintió como un verdadero terremoto. En ese momento crítico, una verdad devastadora salió a la luz, dejando un eco que resonaría en la mente de todos. Sofía no solo era la madre de Clarita, sino también el eje de un legado que nunca soñó. ¿Dónde quedaba Lucas en todo esto? La realidad se desmoronó, las llamas iluminaban el caos. «Sofía», gritó Lucas de nuevo, justo cuando las luces del helicóptero comenzaron a apagarse en el cielo. Allí, en medio de la catástrofe, la verdad obscura y turbia se cernía sobre ellos.
¿Podrían realmente escapar de este legado o estaban destinados a caer en el juego del que nunca quisieron ser parte? La noche se prolongaba y el peligro todavía acechaba en las sombras. El sonido del helicóptero se mezclaba con el caos que los rodeaba. El fuego rugía y las llamas luchaban por alcanzar el cielo. Lucas apretó la mano de Sofía mientras intentaban mantenerse juntos. No, no vamos a dejar que se interponga en nuestro camino, dijo, tirando de ella hacia el helicóptero. Pero antes de que pudieran alcanzar la cuerda, un grito desgarrador cortó el aire. Mamá, no, era Clarita, que había visto a su padre Andrés con esa extraña mirada, algo oscuro y desesperado. Sofía se detuvo, su rostro lleno de confusión. Andrés, ¿por qué estás aquí? El peso de la traición flotaba en el aire. Andrés, con la respiración agitada, movió la cabeza. No lo entiendes, Sofía. No son los buenos, todo esto es una trampa. Lucas frunció el ceño, todo se volvía más confuso de lo que ya estaba. ¿De qué estás hablando? Pero en el rostro de Andrés había algo más que miedo, había una chispa de locura. Tu padre, Sofía, él está detrás de esto. No puedes confiar en él quiere a Clarita. Un escalofrío recorrió la columna de Lucas. ¿Qué quieres decir? Las llamas iluminaban sus caras, creando sombras grotescas alrededor de ellos. Sofía, tenemos que irnos. Ahora, insistió mientras el sonido de más explosiones resonaba en la distancia. El helicóptero seguía llamando, pero Clara, con miedo en los ojos, demandaba la atención de su madre. Mamá, ven aquí. Sofía miraba entre su exmarido y su hija, como si el tiempo se detuviera en medio del desastre. Clarita, cariño, ven aquí, por favor, dijo Sofía, pero la pequeña seguía aferrándose a su padre. Andrés, desesperado, se acercó un paso más, extendiendo la mano hacia su hija. Ellos te usarán, Sofía, no lo permitas. Lucas sintió que el mundo se desmoronaba. Sofía, eso es, pero antes de que pudiera completar la frase, los ojos de la mujer comenzaron a brillar con una tristeza desgarradora. ¿Cómo puedes decir eso? Yo quiero protegerte, Clarita. Entonces, como un jarro de agua fría, Andrés exclamó, Clarita, envíalos a ella. Ella no es realmente tu madre, las palabras eran balas. Lucas retrocedió mientras el aire vibraba con incredulidad. ¿Qué estás diciendo? Cada palabra caía como un hacha, cortando la conexión que tenían. El rostro de Sofía se palideció. ¿Qué quieres decir con eso? La angustia se expandió en su voz. Eres parte de algo más grande, algo oscuro. Tu vida ha sido una mentira, Sofía. Andrés se acercó, un destello de determinación en sus ojos. Tú eres una pieza en un juego peligroso. Lucas sintió la tierra temblar bajo sus pies. Todo en lo que había creído sobre Sofía, su lucha, sus sueños, estaba siendo despojado. Entre el fuego y el caos, las palabras de Andrés se alzaban como un eco ominoso. Ellos solo te han utilizado, Sofía. No eres su salvación, eres su arma. Sofía se tambaleó buscando respuestas en el rostro de Lucas. No, eso no puede ser, pero antes de que pudiera terminar, el grito de Clarita cortó de nuevo la atmósfera. Mamá, no, ellos no son. La niña estaba entre lágrimas, un pequeño trozo de su mundo desmoronado. Sofía miró a su hija, luego a Lucas. La realidad era una tormenta a su alrededor. El helicóptero seguía gritando, una salida, pero la verdad detrás de todo eso llenaba el aire de un espeso silencio. Nadie sabía qué había en el siguiente paso, pero un dilema se cernía sobre ellos, la confianza, la traición, el legado invisible. ¿Qué hacemos, Sofía?, preguntó Lucas mientras sentía la presión en su pecho. La granja, su hogar, era ahora un campo de batalla. La vida amenazaba con arrancarles todo. El eco de las palabras de Andrés resonaba y Lucas supo que nada volvería a ser igual. El encapuchado se acercó, sonrisa fría, pero en sus ojos había algo más, miedo. Esto es solo el comienzo, susurró, y la atmósfera se congeló. Mientras las sombras se cernían, Sofía quedó atrapada entre la verdad y la mentira, y la pregunta seguía flotando. ¿Quién era ella realmente? Pero antes de que cualquiera pudiera decidir, el cielo estalló con un rayo de luz. Un trueno resonó y un destello iluminó la noche, revelando la realidad. Sofía, gritó Lucas, sintiendo que la conexión se desvanecía rápidamente. El futuro se desdibujaba y una nueva verdad se aproximaba, lista para devorar todo lo que conocían. ¿Sobrevivirían a esta tormenta o se perderían en el camino hacia lo desconocido? El caos alcanzó su punto máximo, las llamas danzaban y la oscuridad se cernía como un manto sobre la granja. Lucas, Sofía y Clarita estaban en medio de un torbellino de emociones, rodeados por gritos y sombras acechantes. No puedo dejar que te lleven, repitió Lucas, tratando de proteger a Sofía de la tormenta que se desataba a su alrededor. Sofía, con los ojos llenos de frustración y miedo, sabía que no podía rendirse. Clarita, ven aquí. Llamó, su voz temblaba, pero se mantuvo firme. La pequeña, confundida, miró hacia su padre y luego a su madre. Mamá, no quiero ir. Andrés se interpuso, decidido a proteger a su hija.
No entiendes, Sofía, esto no es solo entre nosotros. Ellos no buscan tu bien, tu padre quiere usar a Clarita como peón en su juego. El pánico se reflejaba en su rostro. Las llamas iluminaban los rostros, reflejando la desesperación en ojos ajenos. El encapuchado sonrió con desdén, intensificando la presión de su amenaza. No podrán escapar, Sofía. La elección es tuya, seguir el camino de tu padre o perderlo todo, pero en ese momento una fuerza interna brotó en Sofía. Recordó su lucha, su deseo de ser una madre fuerte. No, no seré tu marioneta, gritó, desafiando al encapuchado. Clarita, observando a su madre con una mezcla de admiración y miedo, sintió una chispa de esperanza. Lucas, debemos unirnos, dijo Sofía, tomando la mano de su hija y con determinación miró a Lucas. Juntos podemos enfrentar esto. Él asintió, sintiendo la conexión fortalecerse entre ellos. La verdad de su amor se llevaba el peso de las mentiras. Un rayo de luz surgió en medio de la oscuridad del helicóptero cercano. «Monten, ahora», gritó el piloto. Lucas, Sofía y Clarita corrieron hacia la cuerda, pero el encapuchado se abalanzó, tratando de detenerlos. Las llamas rugieron a su alrededor, creando un último refugio de caos. «No permitiré que se vayas. Eres mía», gritó el encapuchado, su voz llena de ira. «Suelta a mi madre», chilló Clarita, que por un momento hizo tambalear la determinación del encapuchado. Sofía y Lucas, tomando impulso, tiraron de la cuerda con todas sus fuerzas. Un destello de esperanza brilló en sus corazones mientras lograban zafarse. En el último segundo, el encapuchado se abalanzó, pero justo antes de que atrapara a Sofía, una explosión resonó en el fondo, enviando una oleada de aire caliente. «¡Corre!», gritó Lucas, mientras la escena se iluminaba con llamas infinitas. Con un último esfuerzo, lograron aferrarse a la cuerda y con el eco de la explosión a sus espaldas, fueron levantados por el helicóptero, que los llevó por encima del caos. Sofía cerró los ojos, sintiendo el viento en su rostro, el alivio inundando su ser. «Lo conseguimos, estamos a salvo», exclamó Lucas mientras abrazaba a Sofía y a Clarita. El miedo se transformó en lágrimas de alivio. A medida que el helicóptero volaba, un nuevo amanecer emergía en el horizonte, como una promesa de un futuro inesperado. Pero, mientras ellos se alejaban, Sofía miró hacia atrás, el eco de la risa del encapuchado quedando grabado en su mente. ¿Qué pasará ahora? ¿Estamos realmente a salvo? Lucas, sintiendo la tensión aún presente, le apretó la mano. «No lo sé, pero juntos enfrentaremos cualquiera que sea el futuro. Esta es solo una nueva etapa de nuestra vida». Mientras el sol salía, una sensación de incertidumbre se entrelazaba con la esperanza. Un nuevo capítulo comenzaba, pero las sombras del pasado nunca se desvanecerían por completo. Y así, queridos amigos, es momento de hacer algo decisivo. Tienes que suscribirte ahora a nuestro canal para no perderte las futuras historias exclusivas que están por venir. Pulsa ese botón de me gusta ahora mismo para alimentar el algoritmo y que otros puedan conocer el desenlace de esta historia. Inunda la sección de comentarios con tus reacciones y teorías. Y no olvides compartir instantáneamente este video con al menos 5 amigos que necesiten conocer este impactante desenlace. Esto es más que apoyo, es parte de nuestra comunidad. No esperes ni un segundo más.